comienza esta emisión de noticias RTD Internacional. Quien les habla, Isabel Beltrán. Gracias a ustedes por estar allí conectados como cada viernes, como cada semana, muy puntuales. También quiero darle la bienvenida a mi colega Alejandro Jaramillo. ¿Cómo estás, Alejandro? Muy bien, Isabel, muchas gracias. Bienvenidos. No olviden de suscribirse a nuestro canal de noticias RTD Internacional, que nos encuentran como Isabel. Nos encuentran en YouTube como RTD Internacional, así solito, RTD Internacional, ahí como les sale en pantalla. También la invitación muy especial para que nos sigan en Facebook e Instagram como Noticias RTD Internacional. Los aconteceres de América Latina con Gloria Grisales. Protestas en Argentina en demanda de un salario básico universal. Los argentinos estallan contra la inflación y la pobreza. Miles de personas han salido a protestar a la capital Buenos Aires y otras ciudades en demanda de una renta básica universal. También exigen un bono para el 1.300.000 personas beneficiarias de planes sociales y un aumento para los jubilados que cobran el haber mínimo. El malestar social crece en medio de una inflación galopante y con el empobrecido país sudamericano luchando por pagar su deuda de 44.000 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional. El salario básico universal está en el centro del debate político a iniciativa del izquierdista Frente Patria Grande, pero el gobierno se mantiene cauto hasta conseguir cuadrar las cuentas. En el Perú, mujeres y transexuales piden socorro a Michelle Bachelet. Una treintena de mujeres se presentaron ataviadas como las oprimidas víctimas de la serie El cuento de la criada. Denunciaron violencia diaria en el ámbito privado y público de las instituciones. Aprovecharon la visita a Lima de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, para hacerle visible su indefensión, en este caso algo más que una queja, una llamada de auxilio. La violencia contra la mujer registró un incremento en el 2021 en el Perú, cuando subió a 146 feminicidios con respecto a los 138 asesinatos del año 2020. Detenido en México el narcotraficante Rafael Caro Quintero. Estados Unidos reclama su extradición inmediata. El capo de la droga Rafael Caro Quintero, detenido el viernes pasado en el norte de México, era uno de los criminales más buscados por el FBI, por el que ofrecía una recompensa de $20 millones. Conocido como el narco de narcos, se considera que ordenó el secuestro, la tortura y el asesinato del agente de la DEA Enrique Quique Camarena en 1985. El viernes pasado, Caro Quintero fue arrestado por marinos mexicanos en su estado natal de Sinaloa gracias a un perro que localizó al narco entre la maleza. Fue una operación exitosa llevada a cabo sin un solo disparo, pero con un altísimo costo, pues 14 militares murieron al estrellarse un helicóptero Black Hawk que participaba en la detención. La captura se produjo 3 días después de la reunión que mantuvieron en Washington Joe Biden y López Obrador, y sirve para calmar ciertas presiones sobre el presidente mexicano
al que Estados Unidos reclama una lucha más firme contra el narcotráfico. El embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, felicitó a México por la captura del narcotraficante. Washington espera ahora su extradición inmediata. Cabe recordar que en 1985 Caro Quintero fue capturado en Costa Rica. Estaba cumpliendo una condena a 40 años de prisión cuando un tribunal de apelación mexicano anuló su sentencia en 2013. Y aunque después el Tribunal Supremo lo confirmó, ya era demasiado tarde. El narcotraficante había huido. Su nueva captura ha tenido lugar después de pasar casi una década prófugo. Y Angélica Bustos nos trae como cada semana las noticias de alto impacto. En plena boda, invitado asesinó accidentalmente a la novia de un balazo en la cabeza. Una novia falleció en plena celebración de su boda tras ser alcanzada por una bala perdida. Luego de que uno de los invitados decidiera hacer varios disparos al aire en forma de festejo de la ceremonia, lamentablemente uno de los tiros de su rifle de alta potencia atravesó la cabeza de la mujer e hirió a 2 invitados más. El hecho ocurrió en Irán, durante un matrimonio que por tradición se acostumbra a realizar tiros al aire, aunque es una práctica ilegal en el país. El autor de los disparos fue reconocido como un integrante de la familia. De acuerdo con las primeras versiones, era el primo, quien realizó un primer tiro sin herir a nadie, pero el segundo atravesó el cráneo de la novia e hirió a 2 invitados más. La mujer, con herida mortal, fue trasladada a un hospital donde fue inducida a un coma. Sin embargo, al poco tiempo falleció. Tras el accidente, el tirador huyó de la escena y posteriormente fue localizado por la policía y arrestado por portar un arma de forma ilegal. El oficial Medik Yokar aseguró que tras una llamada de alerta se desplegaron las unidades para atender un tiroteo, quien atribuyó el accidente al poco control de las armas en el evento. La víctima fue identificada como Mayaf Legui, una joven de 24 años, quien era estudiante de psicología y realizaba trabajo social ayudando a personas con adicciones a las drogas. Curiosamente, 3 meses antes de la tragedia, la mujer había firmado un consentimiento para donar sus órganos cuando muriera. Deseo que la familia decidió cumplir y logró ayudar a 3 personas que recibieron sus órganos. Muere barrendero tras un golpe de calor en Madrid. Un empleado de limpieza del Ayuntamiento de Madrid ha muerto este sábado de un golpe de calor causado por las altas temperaturas, después de que se desplomara el día anterior mientras trabajaba en labores de limpieza. El trabajador de 60 años y contratado a través del servicio de limpieza diaria de la empresa UACER se derrumbó en la avenida de San Diego, en el distrito de Puerto Vallecas, durante su turno y quedó inconsciente en el suelo sobre las 5:30 de la tarde del pasado viernes. Un testigo de la caída avisó a emergencias, quien lo atendió de las inmediaciones del lugar. Los servicios de protección civil han explicado a la agencia EFE que el hombre tenía una temperatura corporal de 41.6 grados cuando lo atendieron. Le aplicaron hielo en las axilas, las ingles y la nuca, y también le administraron suero. Como no recobraba el conocimiento, fue intubado y trasladado al hospital Gregorio Marañón en estado grave. Allí falleció el pasado sábado. La segunda ola de calor del verano ha provocado 123 muertes en España, como consecuencia del calor del viernes, el día del pico máximo de estas muertes que se dieron últimamente. El cómputo de fallecidos siempre llega con retraso debido a las confirmaciones y la logística que conlleva ha aumentado respecto al balance anterior. Un
Un tiroteo en el centro comercial de Indiana deja 3 muertos y 2 heridos. En el estado de Indiana, en Estados Unidos, un hombre abrió fuego indiscriminadamente en un centro comercial. Un transeúnte que portaba un arma mató al tirador. Se reportaron 4 personas muertas en total y un herido, mientras crece la preocupación en el país por el aumento de este tipo de hechos violentos y la falta de regularización de las armas de fuego. A las afueras de Indianápolis, un hombre mató el 17 de julio a 3 personas y dejó a una más herida luego de que empezara a disparar indiscriminadamente en la plazoleta de comidas del centro comercial en el condado de Greenwood, en Indiana. El domingo en la tarde, el caos, los compradores y los empleados del centro comercial se dispersaron y se escondieron con el sonido de los disparos. Medios locales informaron que a tempranas horas de la tarde, un hombre solo entró a la plazoleta de comidas de Greenwood Park Mall con 2 rifles, una pistola y 100 municiones de recarga para atacar a las personas que se encontraban en el lugar. Mientras tanto, un transeúnte de 22 años, cuya identidad aún no ha sido revelada, detuvo al atacante rápidamente disparando al atacante con un arma de fuego que portaba legalmente, según avanzaron las autoridades. Sabemos que alguien, a quien llamamos buen samaritano, pudo disparar al agresor y detener que se derramara más sangre. Esta persona salvó a vidas esta tarde. Estoy agradecido por su rápida acción y heroísmo, dijo el alcalde de Greenwood, Max Myers, mediante un comunicado. Toda la actualidad en Europa con mi colega Isabel Beltrán. Después de bloquear el acceso de Facebook, Instagram y Twitter, ahora es Google, o más bien su plataforma de video YouTube, que está en el punto de mira de las autoridades rusas. Lo acusan de no haber bloqueado información falsa sobre la operación especial del ejército ruso en Ucrania, contenido que según Moscú alimentan el extremismo y el terrorismo, así como llamados a participar en manifestaciones prohibidas. Con ese motivo, Rusia impuso el pasado lunes a Google una multa de 21 millones de rublos, que es aproximadamente 363 millones de euros, multa récord basada en el volumen de negocios de dicha empresa en el país. Pero hasta ahora ni Google ni YouTube han sido bloqueados por las autoridades. Como dijo un parlamentario ruso la semana pasada, es una prueba de que no han cruzado la línea de lo razonable, aunque reconoció que ambas entidades estaban jugando un papel activo en la guerra de información contra Rusia. Google aún tiene la opción de apelar la condena, aunque la empresa estadounidense ha restringido sus servicios en el mercado ruso en protesta por la operación especial del ejército ruso en Ucrania. Representantes de la Organización Meteorológica Mundial y de la Organización Mundial de la Salud analizan en Ginebra las causas que han provocado la actual situación con temperaturas récord y con sus consecuencias en la salud. Balance de lo que ocurre en estos 3 países ante la sofocante ola de calor. Desde hace una semana, los incendios en el departamento de Gironde, en el sudoeste de Francia, no han podido ser extinguidos. Desde entonces, han quedado reducidos a cenizas cerca de 20.000 hectáreas de bosque, uno de los peores balances en el país desde hace 30 años. España, al igual que Francia, lleva una semana luchando contra los voraces incendios forestales, avivados también por el viento y las altas temperaturas que han dejado casi 70.000 hectáreas calcinadas y más de 8.000 desalojados por la ola de incendios.
De las 510 personas que habrían fallecido por la ola de calor, se estima que 321 son mayores de 85 años, 121 tienen entre 75 y 84, y los otros 44 habrían muerto entre los 65 y 74 años. Por otro lado, el Reino Unido registró este martes su día más caluroso en toda su historia, con una temperatura récord de 40,2 grados Celsius, según cifras provisionales de la Oficina de Meteorología del país. Rishi Sunak, exministro de Economía, y Liz Truss, ministra de Asuntos Exteriores, son los dos candidatos que competirán por suceder a Boris Johnson como primer ministro del Reino Unido. Después de una campaña relámpago iniciada hace menos de 2 semanas, tras el anuncio de la dimisión de Johnson el 7 de julio, los diputados conservadores votaron este miércoles por quinta y última vez para elegir a los dos finalistas. La designación de Sunak y Truss significa que el gobierno británico será o dirigido por primera vez por un hombre no blanco o por tercera vez por una mujer. Los cerca de 200.000 afiliados al Partido Conservador tendrán que decidir entre los dos aspirantes con una votación por correo, cuyo resultado se anunciará el próximo 5 de septiembre. En su último turno de preguntas ante el Parlamento como primer ministro británico, Boris Johnson dio la nota al cerrar su intervención con un "hasta la vista, baby", entre los aplausos de los conservadores, haciéndose así eco de la famosa cita de Arnold Schwarzenegger en Terminator 2. La caída de Johnson, que tuvo que dimitir empujado por su propio bando tras repetidos escándalos y mentiras, fue tan espectacular como lo fue su victoria en el 2019. Y esto ha sido todo por hoy en las noticias europeas. Gracias a ustedes por vernos cada semana. Recuerden compartir. También suscríbase a nuestro canal de YouTube, canal RTD Internacional. Así nos encuentran, como lo ven allí en la pantalla, en YouTube, RTD Internacional. También la invitación para que nos sigan en Facebook y en Instagram como Noticias RTD Internacional. Gracias por estar conectado con nosotros. Continuamos con las noticias de Asia y África. En una votación, el Parlamento de Sri Lanka eligió este miércoles 20 de julio al primer ministro y presidente interino Ranil Wickremesinghe como nuevo jefe de Estado. La decisión podría profundizar la ira de la población que exige un cambio completo de gobierno. Sin embargo, bajo el nuevo estado de emergencia, las manifestaciones por ahora han sido moderadas. Después del fuerte estallido social de las últimas semanas, hubo una abrumadora victoria en el Parlamento. El primer ministro y mandatario interino Ranil Wickremesinghe fue elegido como el nuevo presidente de Sri Lanka. Nuestro país se enfrenta a enormes desafíos y tenemos que trabajar en una nueva estrategia para cumplir con las aspiraciones de la gente. Ahora todos deben unirse, afirmó el líder de 73 años, después de su victoria legislativa. Pero su elección probablemente frustrará a los manifestantes que durante semanas han estado pidiendo su renuncia. Después de exigir también la dimisión del expresidente Gotabaya Rajapaksa, quien bajo la fuerte presión social dejó el cargo de manera formal el pasado 14 de julio. Muchos ciudadanos piden un cambio completo de gobierno. Aún así, los legisladores parecen dirigir sus esperanzas hacia un liderazgo de Wickremesinghe, 6 veces primer ministro, quien tiene una amplia experiencia en asuntos diplomáticos e internacionales y ha liderado ante el Fondo Monetario Internacional las conversaciones sobre un paquete de rescate para el país en bancarrota. El nuevo jefe de Estado se enfrenta a un duro camino por delante. Sri Lanka continúa paralizada por la peor crisis económica desde 1948,
con escasez de alimentos y combustible, y también lidia con una crisis masiva de confianza en el Parlamento. En la ciudad marroquí de Nador, un juzgado condenó a 11 meses de prisión a 33 migrantes que participaron en el asalto masivo a una valla para entrar en la ciudad española de Melilla, situada a un extremo norte del país africano. Esto luego de que el pasado 24 de junio miles de personas intentaran cruzar el enclave, en lo que terminó en una tragedia con la muerte de 23 migrantes y acusaciones de profunda represión por parte de la policía marroquí. Además de la condena, los condenados tendrán que pagar una multa de 500 dirham, aproximadamente 47 euros, y una compensación de 3.500 dirham, alrededor de 330 euros, por los daños causados a los agentes y a los bienes públicos. En una sesión previa, los acusados habían reconocido que habían entrado a Marruecos de forma ilegal, pero negaron otras acusaciones como la de facilitar y organizar la entrada y salida de personas extranjeras de forma clandestina desde y hacia Marruecos, aglomeración armada en la vía pública y ultraje a funcionarios públicos. En una audiencia realizada el 4 de julio, la defensa de los migrantes, quienes en su mayoría son provenientes de Sudán, alegó su estatuto de refugiado con el fin de obtener libertad condicional. Sin embargo, el juez negó la petición y dictaminó la sentencia. Otras 32 personas fueron arrestadas en el mismo grupo que intentaba cruzar y se les acusa por delitos más graves. Se espera la audiencia el 27 de este mes. Son señalados por facilitar la entrada y salida de personas a Marruecos, secuestro, retención de agentes de las fuerzas públicas para usarlos como rehenes, provocar un incendio en un bosque y violentar a los agentes marroquíes. Y ya estamos en tiempo de deportes. Estas son las noticias más relevantes de la semana. Colombia goleó 4-0 a Chile este miércoles y se clasificó con un puntaje perfecto de 2 unidades en 4 partidos a las semifinales de la Copa América Femenina que se disputa en su casa. En el Estadio Centenario de Armenia, las cafeteras despejaron desde muy temprano las dudas sobre su clasificación ante una selección que amenazaba con favoritismo en la zona. Apenas en el minuto 3 del último partido de la fase de grupos, la veloz de 17 años Linda Caicedo asistió a la veterana Catalina, que definió con un fuerte remate de cruzado. En el 11, Diana Ospina, solitaria en el área, disparó potente contra el arco de Chile. La portera tuvo una pobre reacción, dejó un rebote, se llevó por delante a una de sus defensoras y la central colombiana Daniela aprovechó el caos para marcar el segundo. En el 37, la lateral izquierda Manuel Venegas se escapó de la defensa y marcó el tercero. El Porqué llegó con un remate de cabeza de Liana Salazar. Chile no solo cayó humillada por las locales, sino que con 6 puntos fue desplazada de la segunda casilla por Paraguay, quien la privó de jugar en las semifinales de la próxima semana. Una histórica Araceli Navarro tiñe de bronce su sable en el Mundial. Acaba de caer en cuartos de final, a un paso de la medalla, pero Lucía Martín deja a un lado su tristeza y corre hacia la pista de al lado para abrazar a su rival y amiga. Allí, tras años de lesiones, sacrificio y decepciones, Araceli Navarro contiene las lágrimas mientras saborea su momento. Acaba de clasificarse para semifinales de la prueba de sable del Mundial que se disputa en estos días en el Cairo y es, oficialmente, medallista. Ambas se funden en un abrazo que va mucho más allá de la amistad, porque es el triunfo del entrenamiento de muchos años. Medalla histórica para ella,
que premia el trabajo individual y también de la federación que dirige desde hace unos meses José Manuel Abajo, uno de los históricos que más lustre le dio a este deporte durante su carrera. Rusia dice que sería un crimen no permitir a sus atletas competir en los Juegos Olímpicos de 2024. El ministro de Deportes de Rusia confió este jueves en que los atletas rusos podrán competir en los Juegos Olímpicos de 2024 en París y opinó que la suspensión de los deportistas de esta competición sería un crimen. El tiempo lo dirá, estamos preparados para todo, pero espero que triunfe el sentido común, dijo el ministro ruso, quien aseguró que por el momento no hay necesidad de crear unos juegos alternativos para deportistas rusos. Muchas federaciones aseguran que el desarrollo del deporte sin Rusia es imposible, apuntó. El Comité Olímpico Internacional recomendó a las federaciones y a las organizaciones de competiciones que no inviten ni permitan la participación de deportistas o dirigentes rusos en ninguna de ellas debido a la campaña militar rusa en Ucrania. Esta medida se mantiene vigente hasta hoy y fuentes de la federación expresaron recientemente sus dudas de que los rusos puedan clasificarse para los Juegos Olímpicos, ya que ese proceso comienza casi 2 años antes de la propia competición. Y esto fue todo en Deporte por hoy. Muchísimas gracias por estar conectado con nosotros y continúe en Noticias RTD Internacional. Estamos llegando al final de Noticias RT Internacional. Muchas gracias por acompañarnos y estar con nosotros. Como lo dijo Alejandro, gracias a ustedes, público, por estar allí siempre muy conectados con nosotros. También gracias por compartir, porque así nos ayudan a llegar a más personas. También gracias a este gran equipo de Noticias RTD Internacional que cada semana les trae el resumen de todo el acontecer mundial. Hasta la próxima semana. Chao, chao. Chao.